A los 10 años, fue expulsado de casa, rechazado por aquellos que deberían amarlo y protegerlo. Sin comprender con seguridad, solo recordaba las palabras duras que hacían eco como un golpe: toma tus cosas y desaparece del frente de mí. En ese momento, tu mundo colapsó. El lugar que debería ser su refugio se ha convertido en el escenario más frío que jamás haya conocido. Esa noche caminó por las estrechas calles de un pequeño pueblo, con una bolsa en sus manos y un nudo en la garganta. El viento le cortó la cara, pero nada dolió más que el silencio de la puerta que se cerró detrás de él. Nadie corrió para detenerlo. Nadie se acercó. Durante años, ha aprendido a sobrevivir sin ninguna parte para regresar. Dormía donde podía, trabajó en lo que apareció, tragó su anhelo y lágrimas, ocultándolos detrás de una apariencia cada vez más firme. Y en medio del dolor, nació una determinación silenciosa: no sería superado por el rechazo. Ha pasado el tiempo. Él construyó una nueva vida, ganó lo que parecía imposible para un niño abandonado. Hasta que un día, una conexión inesperada hizo que el pasado golpeara en su puerta, ya no es como un recuerdo, sino como una realidad viva. Al otro lado de la línea, una voz temblorosa: era tu madre. Algo serio había sucedido, y esta vez fue la familia la que lo necesitaba. ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de volver al lugar que destruyó tu infancia? ¿Perdonarías, o te darías la espalda? Esta es la historia de un niño que perdió todo, pero que, como más improbable, descubrió que la fuerza de un corazón puede ser mayor que cualquier herida. En una pequeña ciudad rural, donde el tiempo parecía correr más lento y las noticias se extendieron más rápido que el viento, las calles de tierra mantuvieron historias que nadie se atrevió a contar en voz alta. Casas simples, con paredes peladas por el sol y el tiempo, alineadas una al lado de la otra, separadas solo por madera de madera y una mirada curiosa de vecinos que se conocían con el nombre, el tono de la voz, e incluso el dolor que escondieron. Fue allí donde vivió John, con sus padres y sus 2 hermanos menores. La casa era pequeña, con 2 habitaciones que apenas se comportaban, un patio trasero de piso batido y una cocina donde el olor a café fresco por la mañana intentó, sin mucho éxito, disfrazar el peso de las conversaciones duras que resonaron en el aire. La casa, sin embargo, no era un refugio. Era un territorio inestable, donde la paz era frágil como el vidrio a punto de romperse. Las discusiones frecuentes cortaron el silencio de las noches, y las finas paredes no pudieron ocultar los gritos que, para John, se convirtieron casi en parte de la rutina. El padre, un hombre rígido y explosivo, se llevó sobre sus hombros el peso de la deuda y la frustración de los sueños revelados. A menudo, este peso se convirtió en palabras agudas y gestos duros que hicieron marcas más profundas que cualquier herida visible. A pesar de la pobreza y el ambiente sofocante, Joao soñó en voz alta. Quizás eso fue lo que lo mantuvo en pie, la esperanza silenciosa de un futuro diferente. Quería estudiar, aprender, conocer el mundo más allá de las cercas de madera y los caminos de tierra. Sin embargo, cada vez que se atrevía a hablar sobre sus sueños, encontraba ojos fríos y frases agudas que le dudaban si realmente merecía esperar algo mejor. Por la noche, acostado en la cama estrecha, escuchó los pesados pasos de su padre y las respiraciones inquietas de su madre. En la oscuridad, hice preguntas que no tenían respuesta. ¿Por qué debería el lugar que debería ser mi refugio seguro es el mar enojado que me ahoga todos los días? No lo sabía, pero esta sensación de estar al borde del naufragio sería solo el comienzo. Se acercaba una tormenta aún más grande, y cuando llegó, ella comenzaba a John de los pequeños que él conocía como casa. Lo que nadie imaginó fue que, años después, el mismo niño que algún día fue expulsado sin previo aviso, volvería a ese mismo escenario. Pero no como el niño indefenso de antes. Volvería transformado, y con una decisión que cambiaría todo. Con el tiempo, las discusiones en el hogar se han vuelto cada vez más frecuentes e intensas. El padre de John, hundido en deudas que parecían no tener fin e involucrado en vicios que absorben el pequeño dinero que ingresó,
llevó una frustración que ardía como un ember dentro de él. Este ember, desafortunadamente, siempre encontró el mismo combustible, Ion. Cualquier palabra dictada en el momento equivocado, cualquier aspecto que pareciera desafiante, cualquier silencio que suene como indiferencia, todo era razón para que el padre descargara todo el peso de su ira. Ion, solo 10, ya sabía cómo reconocer el cambio en el tono de voz, el ceño fruncido de las cejas, el aliento acelerado que anunció que otra tormenta estaba a punto de caer sobre él. Y luego, ese día, la tormenta se convirtió en un huracán. Una discusión que comenzó por una pequeña razón, una placa mal lavada, una tarea olvidada, se ha inflamado en segundos. Los gritos resonaron por la casa, y la madre, temiendo lo peor, trató de intervenir, pero fue en vano. En el apogeo de la ira, el padre liberó las palabras que marcarían a Ion para siempre. Toma tus cosas y desaparece de aquí. Ya no eres mi hijo. El mundo se detuvo. Durante unos segundos, Ion estaba quieto, como si no hubiera escuchado bien. Pero la expresión fría en la cara de su padre lo dejó en claro, habló seriamente. Con las manos temblorosas, Ion tomó una vieja bolsa y le puso dentro de ella una ropa, un cuaderno arrugado y un lápiz gastado. No había tiempo ni coraje para tomar nada más. La madre lloró en silencio, sin fuerza para evitar lo que estaba sucediendo. Cuando la puerta se cerró detrás de él, el sonido del pestillo resonó como punto final. Estaba solo. El frío de la noche se veía más intenso, el cielo más oscuro, y cada paso en la calle vacía sonó como un adiós al pequeño que conocía. Los días siguientes fueron una lucha por la supervivencia. Ion dormía en refugios cuando había una vacante, o bajo marques cuando no había otra opción. Hambriento, bebió agua de los grifos públicos y aprendió rápido que en la calle nadie le pregunta a su edad antes de darle o negar algo. Para cambiar un poco, comenzó a vender balas en autobuses y esquinas ocupadas. Así es como, en una tarde amortiguada, conoció a Dona Elena. Ella era una dama de cabello gris, un aspecto dulce y escalones lentos, que se detuvo antes que él para comprar un paquete de balas. Pero en lugar de solo pagar y seguir, se quedó. Habló. Preguntó. Quería saber quién era y por qué estaba allí. Las respuestas de Ion se quedaron cortas y avergonzadas, pero lo suficiente como para despertar algo que fue más allá de la simple compasión, un deseo de cuidar. Ese mismo día, Dona Elena le ofreció una esquina para dormir. Es pequeño, pero es tuyo, dijo, señalando una pequeña habitación en el fondo de la casa. Allí, Ion olió el olor a comida caliente y el toque de alguien que no quería nada a cambio. Dona Elena lo alentó a regresar a la escuela, ayudó con el material y siempre repite. Eres capaz de mucho más, chico. No dejes que nadie diga lo contrario. Los meses se han convertido en años. Ion estudió por la mañana, trabajó por la tarde y ayudó a Dona Elena por la noche. Poco a poco, el niño leve y sospechoso dio paso a un joven decidido y seguro. Se las arregló para terminar sus estudios, organizó un trabajo estable y comenzó a construir una vida que sería imposible después de una infancia tan marcada por el rechazo. Pero, por mucho que siguiera adelante, una parte de su corazón todavía tenía una pregunta sin respuesta. ¿Volveré una vez a esa casa, y, si vuelvo, a quién encontraré allí? No lo sabía, pero el destino ya estaba escribiendo en el momento en que se respondía esta pregunta, y la respuesta vendría de una manera que lo cambiaría todo. Tenía todas las razones para olvidar de dónde vino. Había construido una nueva vida, lejos de las calles de tierra y las paredes que algún día lo escuchó llorar. Había ganado dignidad, respeto e independencia, cosas que parecían inalcanzables para el niño que una vez salió de casa con una vieja bolsa y un corazón desgarrado. Pero el destino rara vez pregunta si estamos listos. Era una mañana ordinaria. Ion se dirigía al trabajo cuando sonó su teléfono celular. El número no se guardó, pero la voz del otro lado era inconfundible, temblor, embarcada, cargada con un peso que cruzó los años. Era tu madre.
Ion es tu padre. Él es malo. Por un momento, el mundo parecía perder el sonido. No sabía si ese repentino descanso en su aliento era ira, miedo o un torbellino de ambos. Su madre continuó, explicando que un accidente había dejado a su padre en estado grave, incapaz de trabajar. Las deudas se habían acumulado, la despensa estaba vacía y, peor, los hermanos, ahora adolescentes, estaban en peligro de seguir el mismo camino de sufrimiento que conocía pronto. Ion estaba en silencio. El peso de los recuerdos volvió como un vendaval, las palabras duras, la expulsión, las noches frías, el hambre. Simplemente podría colgar. Podría seguir tu vida como si no hubiera pasado nada. Podría pensar, hicieron su elección, ahora es mi turno de vivir en paz. Pero algo dentro de él, algo que ni siquiera se entendió a sí mismo, no lo permitió. Tal vez fue la voz de Dona Elena haciéndose eco, puedes hacer mucho más, chico. Quizás fue el recordatorio de un tiempo lejano, cuando la familia todavía estaba unida antes de que la miseria y la dureza lo destruyan todo. O tal vez fue solo la certeza de que, no importa cuánto intenté, no pude borrar la conexión con esa casa rota. Lo haré, dijo finalmente. El camino de regreso parecía más largo que nunca. Cada kilómetro recorrido también fue un viaje dentro de él, revisando el dolor y los miedos. Al llegar a la ciudad, el olor a tierra húmeda después de la lluvia lo golpeó como un fantasma del pasado. Las casas, las caras, incluso las calles estrechas, todo era igual, y al mismo tiempo, todo parecía más pequeño. Cuando se detuvo ante la vieja casa, el corazón se aceleró. La pintura pelada, la puerta oxidada, el fuerte silencio, era como si el tiempo estuviera atascado allí. En el patio trasero, vio a su madre niñera, su rostro marcado por el cansancio, que, cuando lo vio, dejó caer la bolsa que llevó y corrió para abrazarlo. La reunión estaba en silencio, pero lo decía todo. Ella lloró, disculpándose sin decir las palabras. Ion, propiedad por unos segundos, finalmente la envolvió en sus brazos. Dentro de la casa, el padre estaba acostado, debilitado. Sus ojos, una vez duros e implacables, ahora parecían frágiles, como si tuvieran un arrepentimiento que nunca fue confesado. Al ver a su hijo, las lágrimas silenciosas corrieron por su rostro. Y con una voz ronca, murmuró: «Hijo, perdóname». En ese momento, Ion se dio cuenta de que no solo estaba allí para ayudar a la familia. Estuve allí para cerrar un ciclo, para enfrentar la herida que nunca se curó. Y sin saberlo, estaba a punto de vivir el momento que cambiaría para siempre la forma en que vio el pasado y el futuro. Tenía todas las razones para olvidar de dónde venía, pero el destino aún no había escrito el último capítulo. El tiempo había pasado. 15 años desde la noche que Joao cruzó la puerta con una bolsa en la mano y el peso del rechazo de sus hombros. Ahora, a los 25 años, tenía una vida que nunca imaginó conquistando. Un trabajo estable, un pequeño apartamento alquilado y, sobre todo, la libertad de vivir sin miedo. Las heridas todavía existían, pero aprendió a vivir con ellas. Era una mañana ordinaria hasta que el teléfono celular vibró. No se conocía el número, pero la sensación de asistir era como golpear en el estómago. La voz del otro lado, era la voz que reconocería incluso después de 1000 años. Tu madre. Ion, es tu padre, él. La frase se rompió en sollozos. Tuvo un accidente. Es malo, muy malo. Su silencio era absoluto. Las palabras resonaron en la cabeza como un recuerdo no deseado. ¿Accidente? ¿Malo? ¿Padre? ¿Ese mismo hombre que una vez lo echó sin pensarlo 2 veces? El corazón de Ion aceleró. La madre continuó. No podemos cuidarlo. No tenemos dinero. Tus hermanos. Ion, se están muriendo de hambre. Todo dentro de él gritó para decir que no. Gritó para recordar las noches frías, el hambre, el abandono. La lógica dijo,
hicieron su elección, ahora es mi turno de vivir sin mirar atrás. Pero había algo más fuerte, más profundo, que insistió en hablar más fuerte. Tal vez fue el recuerdo de Dona Elena, quien a menudo le dijo que el bien que hacemos siempre es más grande que el dolor que llevamos. Quizás fue un remanente de amor, enterrado bajo años de dolor, pero aún vivo. Lo haré, dijo, casi sin darse cuenta de que había dicho. El camino de regreso parecía una película de cámara lenta. Cada paisaje trajo recuerdos, cada curva en el camino era un capítulo de la apertura del pasado nuevamente. Al llegar a la ciudad, el olor a tierra húmeda mezclada en el viento frío trajo sensaciones que pensó que olvidó. La casa era irreconocible. La pintura pelada, las baldosas rotas, la puerta torcida. En el patio trasero, su madre, envejecida y con una cara marcada por el cansancio, trató de llevar una bolsa pesada. Al verlo, dejó caer todo y corrió. El abrazo dudaba al principio, pero pronto los dos se permitieron llorar. No hubo ensayo para ese momento, solo la verdad en bruto de que, a pesar de todo, todavía había algo entre ellos. Al entrar en la casa, la escena lo paralizó. Los hermanos, ahora adolescentes, tenían en sus ojos la misma mezcla de miedo y esperanza que conoció en la infancia. Y en la habitación, en una cama simple, estaba su padre. El hombre que alguna vez fue la figura más difícil y despiadada que John ha conocido ahora parecía frágil, casi irreconocible. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban. Al verlo, las lágrimas corrieron silenciosamente a través de la esquina de sus ojos. «Hijo, perdóname», murmuró, una voz débil, casi desapareciendo. John se puso de pie. En el interior, una batalla silenciosa librada, parte de ella quería darle la espalda, pero otra parte inesperadamente quería creer que la súplica era real. No hubo respuestas fáciles. Solo hubo ese momento, cargado de todo lo que eran, y todo lo que aún podían ser. Lo que John haría a continuación definiría no solo el destino de su familia, sino también el peso que llevaría por el resto de su vida. John sabía que no podía borrar el pasado. Las marcas que llevaban no desaparecerían de la noche a la mañana, y los recuerdos dolorosos aún volverían de vez en cuando, como olas que insisten en golpear la arena. Pero había algo que podía elegir, no vivir pegado a estas corrientes. Y fue esta elección la que guió cada paso que sucedió. Comenzó a ayudar con lo básico. Reformó el techo que amenazaba con caer, pintaba las paredes peladas, fijó la puerta que oscilaba desde que era un niño. Compró medicina para su padre, llenó la despensa de comida y, con un esfuerzo silencioso, trajo a esa casa el olor a comida caliente y el sonido de las conversaciones que no terminaron en los gritos. Miró a sus hermanos y vio en ellos la oportunidad de romper el ciclo que lo había lastimado. Obtuvo un trabajo para el mayor y alentó a los más jóvenes a continuar sus estudios. No eran solo gestos de ayuda, sino que eran semillas plantadas para un futuro diferente. El padre débil ha pasado los últimos meses de vida observando esta transformación. Ya no tenía la fuerza para los largos discursos, pero sus ojos decían lo que las palabras no podían. El hombre que una vez fue duro e intransigente ahora parecía pequeño frente a la grandeza silenciosa del hijo que una vez expulsó. En uno de sus últimos diálogos, su voz casi desapareció, dijo: «Nunca merecí tu perdón, pero gracias por darme de todos modos». John tomó su mano y respondió con una mirada firme, pero cargó de ternura. «No se trata de merecer, padre. Se trata de elegir ser libre». Cuando el padre se fue, John no solo sintió la pérdida. También sintió un suave alivio, no de venganza, sino de misión cumplida. Había cerrado un ciclo, no con odio, sino con compasión. Porque, al final, entendió, perdonar no es olvidar, es liberarse. John no regresó porque se lo merecían, regresó porque él mismo necesitaba liberar el peso que había llevado durante años. ¿Cuántas veces en la vida llevamos heridas como si fueran parte de quienes somos? Mantenemos rencor, esperando que el tiempo cura, pero el tiempo solo no cura. La elección es nuestra,
O seguimos alimentando las heridas o decidimos tratarlas. Perdonar no significa aprobar lo que sucedió, sino liberarse para vivir en paz. Y ahora quiero escucharte. Si estuvieras en el lugar de John, ¿habrías vuelto para ayudar o seguir tu camino sin mirar hacia atrás? Comenta a continuación, quiero saber tu opinión. Si esta historia ha tocado su corazón, deje su similar, comparta para que más personas conozcan este mensaje y se suscriban al canal para no perder las próximas historias que inspiran, emocionan y transforman.